totalmente equivocado. Y para negar las tres personas, la distinción de las tres personas en la divinidad, en la deidad, existiendo o coexistiendo eternamente, ellos dividen, inventan una categoría de los tres apellidos o modalismos en que supuestamente Dios se presentó. Y ellos presentan al Señor Jesucristo, y cuando te hablan del Señor Jesucristo, uno cree que está hablando del Cristo bíblico, y uno dice, ok, y la gente le presta idea. Pero esto es lo que ellos creen. Ellos dicen que el Nuevo Testamento, según ellos, presenta al Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, los unitarios lo presentan de esta manera. Ellos dicen que el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, los tres apellidos del Señor Jesucristo están ahí. Ellos ponen apellidos o títulos. O sea que el nombre compuesto encierra en sí la plenitud de la divinidad. Estoy citando a ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor, en esa expresión, el Señor Jesucristo, el Señor se refiere o denota el aspecto paterno de Cristo sobre su propia casa, la iglesia. Jesús es el nombre redentor de Dios en este siglo. Este nombre nos conduce al Padre. También, escuchen esto, es el nombre del Hijo. Yo no tendría problema porque el nombre Jesús es Yeshua, Jehová salva o Jehová es salvación. Yo no tendría problema con ellos, pero ellos dicen que ese es el nombre redentor de Dios y que este es el nombre también que nos conduce al Padre, y también es el nombre del Hijo. Pero usted le pregunta, sinceramente, dime entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Y ellos te van a decir, mira, mijo, el nombre del Padre es Jesús. ¿O sí? ¿Y el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Y el nombre del Hijo? Pues es Jesús. Entonces usted le pregunta, entonces el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres se llaman Jesús. Y dice, nada, se llaman Jesús, pero no son tres, es el mismo. Entonces confunde la persona de Jesucristo. Entonces ellos dicen que Cristo quiere decir ungido, o sea que es Mesías. Y escuchen esto, Cristo se refiere al Espíritu Santo sobre él. Y aquí estamos ya errados. Cristo se refiere al Espíritu Santo sobre Jesús. Y ustedes ya ven, ellos van poniendo este fundamento para dividir la persona de Cristo. Ahora ellos explican, cuando se ponen en los tres títulos o apellidos juntos, se forma el nombre compuesto, el Señor Jesucristo. Además, en ellos se encierran los tres títulos de la divinidad. Ellos no creen que la divinidad exista eternamente tres personas, pero ellos hablan de tres títulos de la divinidad: el Padre, Señor, Hijo, sinónimo con Jesús, y el Espíritu Santo, que es Cristo. Como los tres apellidos no son tres personas, tampoco los tres títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas. Ellos niegan la divina Trinidad. Entonces, por eso tienen que distorsionar la persona de Cristo. Ellos no pueden decir, bueno, Jesucristo humano no puede ser Dios, porque Dios no es humano. Pero entonces hablan de un ser divino en un ser humano, y ya estas son dos personas. Jesucristo no era dos personas. El Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando nació, los ángeles les revelaron a los pastores allá en Mateo y capítulo 2 y en Lucas capítulo 2, que os nacerá un Salvador, será llamado Jesús, y ese es el Cristo. Ellos no hablaron de que el Espíritu Santo iba a posesionar a Jesús. Sí hablaron que la función del Espíritu Santo iba a ser que iba a engendrar o
a Jesús en María, pero no que iba a poseer el Cristo a Jesús como un demonio posee a un endemoniado. Entonces, dicen ellos, ¿verdad?, que Jesús era dos personas. Entonces, usted y yo, bautistas fundamentales, ellos dicen que nosotros nos confundimos porque no sabemos distinguir cuando está hablando Jesús, el Hijo, o cuando está hablando, entre comillas, Jesús, el Padre, que es sinónimo de Cristo. Y podemos notar a simple vista, como es un conocido unitario, con claridad de un cristal, que los unitarios sufren, como yo dije la vez pasada, de una crisis de identidad en cuanto a la persona del Señor Jesucristo se refiere. Por eso yo hago énfasis en que identifiquemos a Jesús. Porque si Jesús no es el Dios hombre, si Jesús no es Dios, el Hijo de Dios, entonces ellos tendrían razón. No hay no existiría ninguna Trinidad, y sobre todo Jesucristo, el mero hombre Jesús, no sería nuestro Salvador, porque el Salvador es el Cristo, es el Mesías, y lamentablemente ellos dicen que Jesús murió como cualquier otro hombre muere, porque cuando él exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, ellos afirman que ahí el Cristo estaba abandonando a Jesús en la cruz. Y cuando ellos hacen esas declaraciones, no tienen versículo bíblico ni capítulo bíblico para afirmarlo, pero solamente apoyan esa falsedad en una nueva revelación. Y si alguien le reveló eso después de que la Escritura fue escrito y contradice las Escrituras, yo estoy 100% seguro que no fue el Espíritu Santo de Dios quien se lo reveló, no fue un ángel de Dios quien se lo reveló, tuvo que ser o su propia carne corrupta o un demonio, tal vez, pero no es bíblica eso que ellos afirman, de que Cristo abandonó a Jesús en la crucifixión. Ellos pretenden, hermanos, presentarnos a Jesucristo como nuestro modelo perfecto de las dos naturalezas en la misma persona. En su título, escrito por la Iglesia Pentecostal Unida, su librito, ¿Quién eres, Señor?, la página 14, ellos afirman esto, dice, pero en realidad se trata de un fenómeno de dos personas en un individuo. Si Cristo no existió como hijo antes de estar encarnado en el eterno pasado, ¿cómo existiría entonces? Porque como afirman ellos mismos, la Biblia no nos deja sin respuesta acerca de la preexistencia de Cristo. En ese mismo librito, ¿Quién eres, Señor?, en la página 18, en su intento de negar la distinción y reconocimiento de personas en la divinidad, o sea, la Trinidad, ellos van contra la corriente del testimonio bíblico. Los unitarios nos explican cómo era que preexistía Cristo antes de la encarnación de la siguiente manera. Miren, hermano, y cito, dice, en el eterno pasado, aún antes que hubiese mundo, Dios tuvo un plan, y este plan fue formulado y consumado, dicen ellos, en la mente de Dios aún antes de la caída del hombre. Dios ya estaba preparado de antemano con este plan. Nuestro Dios concibió en su mente infinita, entre comillas, la imagen de un Salvador. ¿Ve? Cristo sí existió eternamente, pero como una idea solamente, no en comunión con Dios según ellos, sino como una idea. Seguimos citando. Dios concibió la idea infinita en su mente de la imagen de un Salvador para el mundo y se gozaba con ese plan. O sea que Dios estaba pensando, este asunto, la existencia eterna de Cristo era un plan mental en la mente de Dios, y Dios solamente se gozaba. Oh sí, el mundo va a necesitar un Salvador y va a ser Jesús, pero que Jesús realmente no existía verdaderamente. Dice, en cualquier parte de las Escrituras donde Dios interviene para salvar a su pueblo, se refiere simplemente a este mismo Dios desempeñando, entre comillas, el papel u oficio de un Dios salvador. Entonces Dios se estaba gozando con esa idea, estilo Clark Kent y Superman. Bueno, yo necesito la idea de un salvador, va a ser Cristo, pero
ese Salvador voy a ser yo mismo. Yo me voy a disfrazar de ese Salvador. Y así es que ellos los explican. Dice, Dios a través de la historia, cito, ha usado símbolos para ilustrar la idea de su imagen Salvador. El símbolo más común en la Biblia que demuestra la idea de su imagen Salvador es el Cordero. Y van tratando de convencer a que los escucha de que eso de Jesús existiendo antes de el mundo que fuera creado, realmente existía, no aparte de Dios, no en comunión con Dios, sino como una idea de Dios en la mente de Dios. Hermanos, pero vamos a Juan, capítulo 1 y verso 1. Usted tiene que memorizarse ese versículo, porque este versículo es la refutación a esta falsa doctrina. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, ¿ve? Cristo estaba en el principio con Dios. Y en griego la palabra con Dios quiere decir cara a cara, tenía comunión con Dios. Cristo mismo en el capítulo 17 de Juan, lo vimos la vez pasada, pero tenemos que repasarlo, no nos dice que él existía en la mente de Dios, sino que le dice a Dios, Dios mío, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y establece una relación con él. Verso 5, capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado, escuchen esto, hermano, al lado tuyo, no en la mente tuya, sino al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces es una mentira, es una herejía, eso de decir que Jesús solamente existió antes de la creación, pero en la mente de Dios. Jesús mismo, hablando con los fariseos y saduceos de su tiempo, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él existía antes de haber sido encarnado en Belén, y no existía como una mera idea, como un proyecto potencial de salvación, sino que existía en comunión con el Padre. Pero mira, ellos lo que siguen citando en ese librito, ¿quién eres, Señor? Dice ellos, la imagen Salvador ha salido de la mente infinita de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es simbolizado por el Cordero como el cumplimiento de la imagen Salvador de Dios. En el eterno pasado, escuchen cómo ellos se van al eterno pasado, en el eterno pasado, nuestro Dios se gloriaba con la idea de salvar personalmente al mundo. Cristo era aquel Dios que se gloriaba en el eterno pasado. Entonces, no solamente confunden la persona de Jesucristo, sino que se confunden ellos mismos. Entonces, no existe tal Hijo de Dios, porque llegó a ser Hijo de Dios o cuando se encarnó, según ellos, o cuando fue bautizado, o cuando resucitó. Pero antes de que nada existiera en el eterno pasado, Cristo, si llegó a existir, fue él como una idea en la mente de Dios. Y es así como los unitarios nos presentan a Jesucristo. De acuerdo a su teoría o herejía, Cristo era Dios en el hombre Jesús. O sea que Jesús de Nazaret no era el Cristo como lo testifica la Biblia y los apóstoles, sino que el Cristo lo ungió, iluminó y poseyó a Jesús. Y esta doctrina suena más a misticismo gnóstico que a cristianismo bíblico. Y ellos siguen afirmando, hermanos, en nuestra comunión con Cristo es vital reconocer que la palabra de Dios le eleva, escuchen esto, a un puesto de superioridad y supremacía dentro de la divinidad. Entonces aquí ellos están cometiendo otra herejía, que es la de divinizar a la humanidad, como hacían el panteón de los dioses greco-romanos. Los dioses greco-romanos eran héroes humanos que fueron exaltados a la divinidad, como promete también la falsa religión y secta de los mormones, que usted es un mero ser
humano tiene la potencialidad de ser